en el lado posterior, redondo menor, redondo mayor, por arriba de la espina del omóplato el supraespinoso, por debajo el infraespinoso, y en el del medio se ve el bíceps, por la porción corta y la porción larga. Y lo que tapa todo eso es el deltoides, que se inserta en la parte de la clavícula y por atrás en la espina del omóplato y va hacia la B deltoide. Y después ven los ligamentos en el slide de arriba, que son los ligamentos que unen la coracoides con el acromion, la clavícula con el acromion, la clavícula con el coracoides y la cápsula articular con sus refuerzos, tanto anteriores como posteriores. La que sigue. La movilidad normal del hombro es una evaluación de la movilidad. La movilidad vamos a ver la elevación, la abducción, la extensión, la rotación interna y la rotación externa. Las rotaciones pueden evaluarse con los brazos elevados, como el primer slide de la derecha, o pegados al cuerpo, como el primer slide de la izquierda, en 90 grados de codo. Siempre en las rotaciones tiene que estar el codo a 90 grados, entonces ahí se puede evaluar la rotación interna y externa. La combinación de las rotaciones también va a hacer que la mano pueda ir hacia atrás, entonces se hace una abducción con una rotación interna y una extensión, y eso hace que lleve la mano hacia atrás. Todas esas son diferentes tipos de combinaciones en la movilidad. La que sigue. ¿Alguna pregunta con el tema de movilidad y hasta ahí o no? ¿Nada? Sí. Sí. No se visualiza a la inspección. Lo único que podés tener a la inspección es el bloqueo a la abducción. O sea, la abducción es separar el brazo del cuerpo. Una lesión del manguito rotador, vamos a ver una limitación o un bloqueo en la abducción, porque el supraespinoso fija la cabeza a la glena y hace que se eleve y haga la abducción. Ahora vamos a ver un caso, una fotito que van a ver eso, como para que entiendas mejor. Esto es también es algo como para que vayan entendiendo cómo son las diferentes lesiones que después les voy a ir mostrando. Acá lo que se ve es una luxación anterior de hombro, la luxación en ruptura de la cápsula y se luxa el hombro hacia adelante. Fíjense la pérdida de contacto de la articulación en forma permanente. Puede ser extracoracoidea, que es por afuera de la coracoides, subcoracoidea o coracoidea. Esa es la anterior. Lo que se ve es el signo de la charretera. El signo de la charretera se ve en personas muy flacas, porque se ve como que tuviese una charretera del ejército, que va de golpe, uno toca el hombro por arriba, en la parte superior, y cae en un pozo. Ese pozo es el que no se encuentra la cabeza humeral. ¿Me voy explicando bien? Sí, la que sigue. Perfecto. La que sigue. Fíjense, la anterior, la anterior. Esa. Fíjense ahora, el hombro. Yo estoy de frente, ustedes lo tienen de frente. El hombro de la derecha de esa señora está normal. El hombro de la izquierda, fíjense cómo tiene un signo de la charretera a la inspección. Tiene un hueco, abajo se ve en un slide bastante. Ahí se ve que tiene el brazo separado de una abducción, una pequeña abducción, porque no lo puede llegar a juntar al cuerpo, y se ve el signo de la charretera, que es que ese hombro está luxado, tiene una luxación aparentemente anterior,
Todavía no lo sabemos. Vamos a tener que hacer radiografías para comprobar si es anterior o posterior. Pero ese sería cómo viene clínicamente el paciente. La que sigue. La luxación acromioclavicular es una pseudocharretera, o sea, el hombro está en el lugar. Lo que está roto es la articulación entre el acromion y la clavícula. Entonces lo que van a ver es que tiene elevada la clavícula y descendido el hombro. Es una pseudocharretera, es una luxación acromioclavicular, que igual hay que determinarla con una radiografía de frente y una axial. Generalmente el hombro se pide radiografía de frente y axial, y con eso tenemos bien para determinar si es una luxación acromioclavicular o externoclavicular o húmero o humeral o una luxación de hombro. La que sigue. Doctor, ¿la radiografía se Sí. pide solo de hombro o de todo tórax? No, de hombro. ¿De hombro? Sí. Yo igual ahora después, en otro trabajo, les voy a andar para atrás, Elizabeth, discúlpame, porque esas son maniobras para inestabilidad. Andá para atrás. Después yo, si tenemos tiempo, tengo unas radiografías de tórax y se puede pedir una transtorácica si tenés una duda. Pero lo más fácil es una de hombro directamente. Una radiografía de frente y una axial. Bien, bien. Estas son las lesiones principales: luxación de hombro, luxación acromioclavicular y la externoclavicular, que les voy a mostrar más adelante. Después, a su vez, esas luxaciones se pueden estar combinadas con fracturas que vamos a ver en el otro trabajo que les voy a presentar. Lo que sigue es maniobras para inestabilidades de hombro. O sea, una inestabilidad crónica de hombro es un hombro que por ahí el paciente refiere que tiene dolor y que siente como que se subluxa o se luxa y genera inestabilidad. Estas son inestabilidades para ver el hombro al hacerle una abducción y una rotación externa, lo que genera es dolor y sensación de inestabilidad en el eslab de la izquierda. Y en el de la derecha, si es inestable, uno le hace una tracción del brazo y se ve, en los pacientes flaquitos se ve que se separa, y en los que no son tan flaquitos se siente que el hombro desciende. Es más bien, se va sintiendo en la mano que el hombro desciende. Estas todas son maniobras si uno tiene una sospecha, que después lo tiene que determinar con una resonancia, pero es bueno que sepan. Estas son maniobras para inestabilidad. La otra, esas son las lesiones que había preguntado Luciano, me parece, que son las lesiones del manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor y redondo mayor, que van a generar, fijar la cabeza del húmero a la glena y de esa forma ayudar a elevar. Entonces van a ver cómo la paciente, el brazo de la derecha lo puede elevar y hacer una abducción completa, y el de la izquierda no lo puede hacer. Y si uno le quiere colocar una resistencia, no la puede superar la resistencia porque tiene una lesión del manguito rotador, que puede ser un desgarro, puede ser una tendinitis, que es una lesión aguda, puede ser una tendinosis, que es una lesión crónica, y hay diferentes tipos de tratamiento para todas esas lesiones. Doctor, en ese Sí. caso nos sale, no sé, la articulación humeral glenoidea, ¿nos sale del lugar? No, porque es una lesión del manguito, no tiene luxación ni nada. No, perfecto. conserva el lugar. El problema es que el manguito, que es el que fija la cabeza al húmero, está lesionado, y esto es lo que genera el dolor, ¿viste? Generalmente son hombros dolorosos. Muchas veces hasta ni pueden elevarlo o separarlo directamente, no pueden hacer los primeros 90 grados de la abducción del brazo, sino que directamente por el dolor no los pueden abducir. En este caso la señora lo podía abducir a 90, pero no podía continuar a 180, que es la abducción completa. ¿Estamos?
Sí, sí, sí. Muy bien. Esta es una maniobra que se llama de Jegerson, que es una maniobra especial para ver también lesiones de inestabilidades. Se le hace rotar con el brazo pegado al cuerpo, se le hace una rotación externa, y eso genera dolor cuando hay lesiones del manguito rotador. Bien. ¿Y la próxima? Bueno, la próxima es para que vean la diferencia en el signo de la charretera y la pseudocharretera con este paciente que tuvo una lesión del plexo braquial. Entonces tiene una parálisis del plexo braquial, tiene una lesión nerviosa por un accidente que tuvo una fractura expuesta con una lesión del el plexo braquial. Entonces, para que vean la diferencia entre una luxación de hombro, que puede hacer una charretera, una pseudo charretera, como es la luxación acromioclavicular, y esto que sería una parálisis del plexo braquial. Es más o menos para que vean en la inspección. Siempre hay que comparar con el otro lado y les va a ser más fácil. Bueno, yo creo que hasta ahí es el tema de hombro, Elizabeth. A ver, el otro me parece que ya es codo. Sí, es codo. Bueno, esa es para la próxima. Bueno, ahora si podemos pasar a ver, ¿sabes? Hay un trabajo que dice, un PowerPoint que dice fracturas, luxaciones de hombro. Entonces les quería ir mostrando si puede ser factible. Ese, ahí estamos. Pasá nomás metele otro, la otra. Bueno, esto es un repaso anatómico. Bueno, esta es lo que yo le quería mostrar. Esta es la radiografía axial. El frente se hace con la placa en la zona posterior y el rayo por delante. Esto es una radiografía axial para ver el perfil del hombro. Entonces, la placa va en la parte superior del hombro y el rayo entra donde está la flechita, con el brazo en abducción. Entonces ahí vamos a ver bien si la cabeza humeral está por delante o por detrás, si es una luxación anterior o es una luxación posterior, porque las luxaciones de hombro pueden ser anteriores, posteriores o inferiores. Las inferiores son más fáciles porque viene el brazo en abducción sin poder pegarlo al cuerpo, pero la anterior y la posterior sí necesitamos estas radiografías axiales. La que sigue. Esta es una radiografía específica para ver el frente, se ve en el frente, y el perfil es un perfil de escápula. A veces es necesario hacer un perfil de escápula porque hay veces que puede ser que uno tiene que descartar una fractura de la escápula o del cuello de la glena o de la espina del omóplato o del omóplato. Estas son frente y perfil. La que sigue. Ahí se ve mejor cómo inclinando el cuerpo en 30 grados se ve que se pone bien plana la escápula y el hombro, y podemos hacer un buen frente 30, 35 grados. La que sigue. Bueno, esto es lo que yo les quería hablar con respecto a las fracturas. Lo que vimos fueron luxaciones de la cabeza humeral. Las luxaciones de la cabeza humeral pueden estar también complicadas con fracturas. Y las fracturas son las fracturas corresponden a los núcleos de osificación. El A es el troquíter, el B el troquín, C es la epífisis y D es la metáfisis. Entonces vas a tener la que sigue. Creo que es un slide. Bueno, esa es la parte circulatoria, como para que vean que si tienen esa. Vamos a ver primero la que sigue. Ahí está, ahí. Estas son las diferentes, esta es la clasificación de NIR. Acá yo la veo chiquito, ustedes capaz en una pantalla la pueden ver más grande. Esta es la clasificación de fracturas luxaciones de NIR,
que está en el ramus verti. Si ustedes tienen el ramus verti, van a verla. Seguramente ya la tienen porque creo que ya pasaron el libro ese en el grupo de la cátedra, así que lo deben tener. Son las diferentes combinaciones que van a tener. Fracturas del troquíter con luxación o sin luxación, fracturas del troquín con o sin luxación, fracturas del cuello anatómico o del cuello quirúrgico con o sin luxación, y a su vez con 1, 2, 3 o hasta 4 fragmentos. Las fracturas que tienen compromiso del cuello anatómico y muy probablemente van a tener problemas en la circulación y van a generar una necrosis aséptica, que es la radiografía, el slide anterior que mostraba cómo era la circulación de la cabeza humeral. La cabeza humeral recibe vasos por el manguito y por la circunfleja humeral anterior y posterior, que son ramas de la arteria humeral. Una fractura a la altura del troquíter o del cuello anatómico con desplazamiento y luxación puede llegar a tener una complicación que sería una necrosis aséptica. Generalmente cuando tengan el teórico lo van a ver más ampliado todo esto, pero sepan que las fracturas de la cabeza humeral junto con las fracturas del escafoides y la fractura de la cabeza de la cadera, de la cabeza del fémur, son uno de los problemas que pueden llegar a tener para unas de las secuelas son la pseudoartrosis y la otra la necrosis aséptica. La que sigue. Bueno, ese es un repaso anatómico y ahí estamos. Ahora salí de este trabajo y vamos a ver las radiografías, por favor, Elizabeth. Hasta ahí, ¿cómo andamos? Háganme preguntas, muchachos. Yo por ahí me parece que estoy yendo muy rápido y... Doctor. No sé si... ¿Sí? Enfrente de una fractura, ¿qué debemos hacer? Suponiendo que somos médicos generalistas. No, si tenés una fractura, lo único que tenés que hacer para derivarlo es un cabestrillo, un analgésico y derivarlo al traumatólogo. Si es una luxación, ahí ya sí hay que pensar en que por ahí, si el paciente está con mucho dolor y vos tenés muy lejos un centro de derivación, por ahí hacer una reducción. Pero las reducciones no son convenientes en gente que por ahí no sea especialista, porque por ahí vos tenés una luxación o una luxación fractura y haciendo la reducción podés hacer, ustedes vieron que la arteria circunfleja pasa al ladito del troquíter. Por ahí podés también tener una lesión del nervio circunflejo y hacer una parálisis del deltoides. Entonces, lo que conviene es directamente poner el brazo en un cabestrillo y directamente derivarlo. Eso es lo que yo aconsejo, ¿viste? Bien, perfecto. ¿Podés salir de ahí o...? No sé cuál quiere ver, Doc. No, pasame ¿viste las fotos que yo te pasé de los casos? Estoy compartiendo, pero se ve que no me deja. A ver si... ¿No te deja? No, o sea, yo estoy viendo acá en mi pantalla, pero no se ve, parece. A ver, y capaz que yo... Dale. Acá yo lo tengo que puedes compartir. Porque esas son fotos, ¿viste? Entonces capaz que es diferente. Ahí está. Bueno, esa es una radiografía de frente de una luxación de hombro. Fíjense cómo pierde totalmente la congruencia articular. Se ve la glena, se ve la cabeza del húmero, por arriba ven el acromion, ven la clavícula, la que sigue. Esa es una radiografía axial, como habíamos visto que se pone la placa por arriba y entra el rayo en la axila, confirmando que esa luxación ya fue reducida.
Y lo que yo quiero que ustedes vean es que por delante van a ver como si fuese un dedo, un pulgar, por delante de la glena, esa es la apófisis coracoides. Eso nos está hablando de que es anterior y lo otro sería posterior. Entonces, cuando uno ve una radiografía de una luxación anterior, la cabeza del húmero tendría que estar donde está la coracoides, y si es posterior, la cabeza del húmero por detrás de la glena. Para eso existe este tipo de radiografías axiales. La que sigue. Ahí se ve la radiografía de frente de la luxación reducida. La que sigue. Ahí se ve nuevamente, un poquito más de cerca, la reducción de la luxación. La que sigue. Bueno, en este caso, nuevamente para recordar cómo se ve el paciente con una luxación acromioclavicular, es una pseudocharretera. Fíjense que lo que se ve, que está sobresaliendo, es la punta de la clavícula, la que sigue. Ahí está en el frente, y ahí es la radiografía, cómo se ve que está elevada la clavícula está elevada y separada del acromio. La que sigue, ahí se ve posterior, la que sigue, y ahí es como se hizo una reducción quirúrgica. Lo que ustedes ven es la clavícula y se le está colocando un tornillo para fijar la clavícula a la coracoides. Y por delante suturar los ligamentos que unen la clavícula a la coracoides, que son los coracoclaviculares. La que sigue, y ahí se ve la radiografía con la clavícula reducida y con el tornillo que va desde la clavícula hasta la coracoides. Bien. Perfecto. ¿Y eso qué es? Oferta. ¿Ese pasé yo? Ese, no. Ah, ese es tuyo. Ah, bueno. No, para escribir. Hasta ahí, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Estamos entendiendo ahí o no? Sí, doctor. ¿Ese tipo de lesiones no generan tanto dolor porque se veía tranquilo al paciente? No, no generan dolor. Lo que pasa es que las luxaciones, cuando son importantes, si hay lesión a nivel de la piel, se puede ulcerar la piel y esa ulceración hace que se exponga. Entonces, antes que se exponga, claro, se hace una cirugía. Si son menos las lesiones, se pueden solucionar con un vendaje en 8 o una reducción o un enclavijado, nada más. Pero si no, hay que operarlas. No son muy habituales las operaciones, pero se operan. Pasame la otra fotito que yo te pasé, que es un ejemplo de luxación. ¿El que está en el Power o...? La que está, no, la que está sola, me parece. ¿La del es un señor? Paciente, un señor, para que mostrarles cómo se ve una luxación externoclavicular. Esas son muy difíciles de ver y justo cuando yo era jefe del hospital escuela tuvimos posibilidad de tener ese paciente y ahí está. Ahí se ve mejor. Fíjense del lado derecho cómo tienen sobreelevado la articulación externoclavicular. Son raras, pero hay que ver, si no tienen mucho desplazamiento, se las deja con una inmovilización. Si tienen desplazamiento, como en este caso que estaba elevado y estaba ya a veces dando sintomatología a nivel del cuello, entonces sí hay que entrar y hacerle una reducción con un tornillo para unir el extremo de la clavícula al esternón. Son difíciles de ver, pero se pueden ver. Exacto. Después, no sé, ¿tenemos alguna otra más o no? Hay una que dice... no, en el trabajo ese que vimos anterior de luxaciones, luxofracturas de hombro, ahí hay maniobras de reducción. Si quieren ver, les muestro. Maniobras de reducción de luxación de hombro. ¿En cuál está, Doc? En el que vimos en segundo término, que es el PowerPoint que dice
fracturas, luxaciones de hombro. Ok. Viste que lo cortamos en la mitad. Para papam. Bien. ¿Alguna pregunta mientras estamos haciendo este tema? ¿Se va a cortar la clase, doctor? Ay, ay, ay. ¿No lo puedo extender un poquito más? No. Y vamos a tener No, que entrar pero de podemos vuelta. entrar de nuevo. Para terminar eso, ¿viste? ¿Cómo hago? ¿Salgo y entro de vuelta? Doctor. ¿Eh? Entramos de vuelta. Bueno. ¿Pero yo tengo que salir también? Sí. Se cierra solo, sí. Bueno. Anabela Chávez llegó al final, parece. Papam. ¿Se cierra o no se cierra? Y dice menos de un minuto. Menos de un minuto. Y con el paciente Zarza, pulsamos primero, no vino nada, le hicimos una raquídea de culto lateral y le hicimos un abordaje en el tercio distal del muslo, 5 centímetros, y tercio proximal de la pierna también, ambos en cara posterior. No vino nada, debilidamos, llegamos, nos fuimos por todos lados, nada. Lo mismo tomamos muestra de la secreción hemática que salió. ¿Sí? Tiene que habilitarme otra vez la función. Disculpa. Está. Ya estoy. Compartir. Ahí está. Y yo le voy a hablar con la gente de clínica y le voy a decir que si llega a haber algo entra el fin de semana, que nos avisen para agregarle el lunes. ¿Estamos? Anda un poquito más arriba, Elizabeth, por favor. Ahí. De ahí. Bueno, ahora la próxima. La próxima. La próxima.
Bueno, ahí ese es un ejemplo de luxación inferior. El brazo viene en abducción y tiene que descansar desde el codo hasta el antebrazo en la cabeza porque no lo puede sostener el paciente. Son raras, pero se puede ver, son luxaciones inferiores. Lo más común es tener una luxación anterior. Después vienen las luxaciones posteriores, que son raras, pero podés ver, y estas son mucho más raras, pero bueno, tienen que conocerlas. Luxación inferior, la que sigue. Próxima. Ahí. La anterior. Disculpa. Ahí se ve la luxación inferior como prácticamente hasta está entrando en el tórax. Sí. Es rarísima, pero puede pasar. La que sigue. Hay otro ejemplo de luxación inferior, con el brazo elevado en abducción. La que sigue. ¿Alguien quiere preguntar algo? Doctor. Sí. ¿Se me escucha? Buen día. Te escucho. En el caso de la luxación inferior, por ejemplo, ¿existe algún tipo de, por ahí, deporte por el cual se produzca, digamos, algún deporte que genere esta lesión? No, generalmente se da en pacientes, yo por lo menos vi un par nada más, pero eran pacientes que eran albañiles que cayeron de un andamio y se prendieron del andamio y se luxó para abajo. Pero si no es raro, lo más normal es anterior o posterior. Ahí en ese slide era la parte que quedó inconclusa de cómo se puede hacer una reducción. Yo no les aconsejo que ustedes hagan reducciones porque en las reducciones se puede haber lesiones. Hola, sí. ¿Quién dijo algo? Bueno, en la fotito A, esa es la forma menos traumática para poder hacer una reducción de una luxación de hombro, que es colocar una contratracción con una sábana por debajo de la axila y alguien tiene que traccionar y por el otro lado el traumatólogo tracciona a nivel de la muñeca haciendo giros de pronosupinación del antebrazo. Y de esa forma, con una buena relajación, puede llegar a reducirse. La B es la maniobra de Hipócrates, que es colocando el talón en la axila. Cuando uno está solo, coloca el talón. Esas pueden tener complicaciones, porque la complicación es lesionar algo del hueco axilar. La C es para una reducción de una luxación inferior, que es colocando la mano, abrazando el brazo y con el pulgar llevar la cabeza del húmero a la glena. Y la D es dejar el paciente acostado con el hombro en el aire, dejar el brazo péndulo. Si es una luxación recidivante, va a reducirse en forma espontánea, y si no es una luxación recidivante, está la fotito E, que es haciendo con el brazo extendido y el antebrazo en 90 grados con el codo, traccionar hacia abajo siempre con el hombro en el aire. Son las diferentes formas de hacer las reducciones. ¿La E cómo era? La D es dejando el brazo péndulo. ¿Vos? No, la E. La E, también sí. Tenés el paciente de cúbito ventral, el hombro en el aire, y vos te sentás al costado y lo traccionás con el codo 90 grados. No sé si más o menos te ubicás. Sí, más o menos, pero... Y sí, bueno, algún día si antes de fin de año nos vemos, te muestro. Dale. Porque, bueno, ese es el tema de los Zoom, que uno puede explicar más o menos, pero no es lo mismo que ver. Pero no importa. Claro. Igual les diría que
si tienen ustedes, y no son traumatólogos, no hacen traumatología, una luxación, le pongan un cabestrillo y la manden al centro de derivación para que le hagan la reducción, porque, ya les digo, puede haber lesiones vasculares, puede haber lesiones nerviosas o fracturas, porque un paciente por ahí añoso con un poco de osteoporosis, vos le haces estas maniobras y le podés fracturar la cabeza del húmero, ¿viste? ¿Me entendés? Claro, claro. Ese es el tema. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguna pregunta? Digan, chicos. Doctor, Sí. ¿cuál es el tiempo de recuperación esperado en estos pacientes? Si es una fractura sin desplazamiento, generalmente se la deja 2 o 3 semanas con cabestrillo y después de eso se comienza a hacer ejercicios pendulares. Los ejercicios pendulares es sin abducción ni elevación del brazo. Después de la 4ª semana se comienza a trabajar sobre la elevación del brazo. Si es una luxación, se deja 3 semanas, si es la primera luxación, con un cabestrillo y después se comienza ejercicio de fortalecimiento de hombro. Si es un paciente joven y ya tiene más de una segunda o una tercera luxación, ya prácticamente es quirúrgico porque hay una lesión del rodete glenoideo y se lastima el labrum y se rompe el labrum, entonces ya hay que operarlo, hay que fijarlo. Si es una fractura que tiene desplazamiento, eso generalmente es quirúrgico, se pone un tornillito, una placa si es una fractura muy grande para fijarlas. Y también lo mismo, la 3ª semana comenzar con la rehabilitación. ¿Algo más? Pregunten. Igual creo que todo esto les queda grabado a ustedes, ¿no? No sé, me parece. ¿O no? Creo que no, la clase no. Ah, ¿no? Porque Hay que uno de sus grabarla. compañeros la otra vez me pasó lo... Bueno. Luciano. Luciano me pasó, ¿viste? Bueno, eso. Entonces, si les queda grabado, pueden volver a ver y más tranquilos, porque por ahí todo esto es mucha información de golpe, ¿viste? Entonces, si es mucha información, siempre lo bueno es que ustedes lean antes, como para que más o menos sepan de qué estamos hablando. Pero como es mucha información, por ahí les puede quedar y pueden ver tranquilos y por ahí hacer alguna pregunta a la próxima. ¿Eh? O alguna pregunta por el Yo grupo. igual paso el power ahora al grupo, Doc. Ah, bueno, listo, al pelo. Bien. No sé si queda algo más, Elizabeth, de lo que te pasé o no. Había un power, pero son 2 fotitos nomás. Ah, bueno, no, ese es un ejemplo. Mostrarla a ver para que entienda Bueno. uno de los chicos, creo que Leandro fue el que me preguntó. Ahí está cómo se hace la reducción y la fotito esa que en la foto del Ramos Vértiz figura como E. Hay una foto que yo les separé para que vean, porque a veces Dale, es difícil perfecto. entender. Generalmente, lo que pasa es que en realidad, si son luxaciones, una primer o una segunda luxación, y tienen mucho dolor, es difícil hacer esas maniobras. Entonces tenés que llevarlo al quirófano y hacerle un poco de una neuroleptoanestesia, y entonces una neurolepto, ahí sí podés reducirlo bien. En el consultorio es muy difícil. Por ahí les duele, ¿viste? Entonces, Claro. es preferible llevarlos al quirófano, le pedís un electro, le llevas al quirófano y le haces en el quirófano. Que haga un poquito de ayuno, son 6 horas de ayuno y lo haces en el quirófano. Por eso te digo, pero si es una recidivante, sí podés hacer esas maniobras. Ahí en ese hay un power que hay 2 fotitos que figura cómo se puede hacer la reducción. La pregunta más que nada era porque no entendía bien la figura esa del... Claro, ahora capaz con la foto la vas a entender mejor. Bien, si Elizabeth puede, creo que, a ver, no sé qué dice acá. Chatear, dice. ¿Quién está chateando? Doctor, se me cerró la aplicación. Ah,
Juan. Ok. No sé, no importa. A mí también un desastre se me hace.